El propósito eterno de Dios es el de reunir todas las cosas en Cristo Jesús y lo va a cumplir. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. Aunque la realidad pretenda confundirnos y demostrarnos otra cosa, el pecado, la derrota, la violencia, la maldad, las enfermedades, el dolor, la propia muerte, Él va a cumplir igual su propósito preestablecido, aunque parezca para los futboleros que vamos perdiendo 4-1. Debemos confiar en su palabra que es eterna, que es fiel, que es verdadera y que permanece para siempre. No va a faltar ni una jota ni un tilde de ella. Para este glorioso propósito se propuso traer nada menos que su reino aquí en la tierra, en la persona de Cristo. Él fue el único que supo cumplir con la función que debía desarrollar su propio pueblo, Israel, y que no la hizo: representar fielmente a Dios entre las naciones. La misma función que hoy tiene la Iglesia, exactamente con la misma responsabilidad. Cuando Israel decidió no oír a Dios, Dios le dijo claramente que su meta final no era ese pequeño pueblo, el más insignificante de los pueblos, sino todos los pueblos de la tierra. Israel decidió ir a los gentiles. La Iglesia tiene exactamente la misma responsabilidad que Israel. Podía haber usado a sus ángeles, pero decidió usar al hombre. Un hombre, una mujer como vos, como yo, un ser pecador, limitado por su propia naturaleza. Un reino que en un sentido vino ya, pero en el otro sentido todavía no. Vino ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Este es uno de los misterios, uno de los propósitos divinos de Dios que fue oculto por años, por siglos, a los ojos de los hombres y que nos fue revelado a nosotros. Este es un misterio del reino, que vino ya, pero todavía no. El vino ya significa que se ha consumado, que ya Jesús vino, que vino a transformar a las personas, a conquistar su propio reino usurpado por Satanás, venciendo definitivamente el mal, venciendo el pecado, quitándole poder al pecado, debilitando al pecado, a su postrer enemigo, y venciendo por último al poder de la misma muerte. Esto significa el vino ya, pero el todavía no. ¿Por qué? Porque falta el desenlace final: vencer la supremacía humana por la supremacía de Dios, atar y herir de muerte al diablo y derribar eternamente al que tiene la potestad de la muerte. Ya está, pero todavía no. Ya logró todo esto en esa cruz, pero falta consumar la última parte de la historia. Dios es el Dios de la historia. Ya hay guerras, hay hambres, hambrunas, pestes, como lo estamos viviendo, terremotos, pero ¿cuándo vendrá el fin? Esa era la pregunta de sus seguidores, de los discípulos. ¿Cuál será la señal? Y si vamos a la palabra, no existe un versículo más claro, que no da un día, una hora, pero sí da una señal contundente que responde a la duda de sus discípulos.
Mateo 24, versículo 14. El solo leer este trascendente versículo responde a esta pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá el fin? ¿Cuál será la señal? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vale repetirlo, hermanos, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. En este siglo y medio que pasó, comparativamente con todos los siglos anteriores, más que nunca, en estos 150 años, se ha predicado el Evangelio por todos lados. Más que nunca, comparativamente, matemáticamente, se predicó muchísimo más en este siglo y medio que en todos los siglos anteriores, aún en la época de los apóstoles. Dios, el Dios soberano, tomó sus recaudos, la imprenta, la radio, la televisión, las películas, posteriormente las redes sociales, esta globalización, la iglesia abierta, la iglesia oculta, o como quiera llamarlo, subterránea o clandestina. Hermanos, se aceleraron tremendamente los tiempos de Dios. Como si Dios tuviese una ansiedad. Algún día estos que hablan, estos premilenialistas, a los cuales hay que respetar muchísimo, dicen que Dios va a dejar bien guardada para sí a su iglesia. Se la va a llevar, porque se va a tener que ocupar exclusivamente de su pueblo duro, de cerviz, rebelde, Israel, para poder salvarlo. Y ¿saben qué? En este sentido, escuchaba el otro día el testimonio verdadero de que se están preparando, escuche bien, con un propósito específico definido, refiriéndome a esta iglesia subterránea, precisamente en China, entre 30 y 40 millones de chinos. ¿Escuchó bien? Entre 30 y 40 millones de hermanos nuestros chinos que están dispuestos a darlo todo, aún la vida, porque tienen el específico llamado de ir a predicarles a los hijos de Ismael y a los hijos de Isaac. Usted sabe qué es esto. Nada más ni nada menos los hijos de Israel, todo el mundo musulmán, y los hijos de Isaac, todo el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Ese que se reserva para el último tiempo de la historia. Si vamos a Apocalipsis, estos que defienden esta postura, que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación y la gran tribulación. Si ustedes observan, la misma escritura habla que a partir del capítulo 4, Dios llama a Juan y le dice, sube acá, como que se lo lleva arriba. Y a partir de ese capítulo 4, Dios en su palabra nunca más habla de la iglesia, pero sí habla permanentemente de Israel. Así que, hermanos, nosotros somos protagonistas de esta historia. Estamos llamados a formar parte de esta gran historia,
de este reino que Dios ya estableció, que está allá, pero está Él todavía no. Hay 3 misiones principales que se propuso Dios. Una de ellas es bendecir todas las naciones de la tierra. Y lo va a hacer a través de este reino, y lo va a hacer a través de una gente especial que tiene aquí en la tierra, que es su iglesia, que sos vos, hermano, hermana, soy yo, que estamos llamados a esta tarea tan privilegiada, tan maravillosa de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Una de las tareas de las misiones es bendecir a todas las naciones de la tierra. Él no va a parar y lo va a cumplir, aunque parezca que vamos perdiendo. El reino llegó ya, llegó ya. Ya Dios consumó todas las cosas, ya Dios logró la victoria sobre el pecado, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre Satanás, sobre los demonios y sobre la misma muerte. Ya lo logró. El pecado ya lo debilitó. Simplemente basta con que nosotros nos pongamos bajo su señorío, entendamos cada vez más el sentido espiritual de lo que significa el reino de Dios aquí en la tierra, de que hay una batalla que arrecia todos los días, hay una lucha, el reino está en tensión permanente, pero hay un llamado de parte de Dios a la iglesia de ir y predicar el evangelio, de bendecir a las naciones. Pero el segundo propósito es vencer el mal, definitivamente. Y el tercer propósito es que Él sea adorado, que Él sea exaltado, que Él reciba honra, gloria y honor. Y voy terminando y quiero decirles que si la misión todavía existe, la evangelización todavía existe, es porque no hay genuina adoración global. Cuando todos los reinos, todas las naciones doblen sus rodillas y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y confiesen con su lengua, con sus labios que Jesucristo es el Señor, cuando Él reciba toda esa adoración que también está en la palabra, se acabarán las misiones. Ya no va a hacer más falta misionar. La misión existe porque la adoración sublime, global, general, todavía no existe. Así que hermano, hermana, queridos, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando primeramente a rendirle culto, a adorarle, a adorar al que vive por la eternidad. Porque Él es el que merece toda gloria, honra y honor. Nos está llamando a traer con fe, en fe, el reino de Él aquí en la tierra. Y esa potestad que Él recibió, esa cuando dijo, toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra, es la potestad, la autoridad que Él nos transfirió a su iglesia, a sus hijos, a vos hermano, a vos hermana, para que cuando vayas caminando lleves el reino de los cielos aquí en la tierra, con fe, con actitud de conquista. Es como ese juego donde se van consumiendo, mientras se van echando fuera los demonios, el reino de Dios va creciendo. Mientras se van expulsando principados, potestades a regiones desérticas, el reino de Dios va creciendo, se va estableciendo y va venciendo. Y la gloria postrera va a ser tremenda. A esto nos llama el Señor. Dios, esa autoridad que Él recibió,
la confirió a sus hijos. Autoridad sobre el pecado, porque el pecado no terminó, porque el reino sí llegó ya, pero todavía no. Pero Él hirió al pecado, Él lo debilitó, Él lo debilitó. Ya el pecado no es más como antes de la cruz. El pecado, la muerte, las enfermedades, los demonios tenían otro poder. Él vino a conferirnos esa autoridad. Cuando vamos caminando, vamos llevando su gloria, vamos llevando su presencia, vamos siendo agentes de bendición. El otro día decía una hermana paraguaya que Dios le había mostrado qué significaba andar en el centro de su voluntad. Ser agentes de bendición. Ser de bendición, hermano, hermana. Deja las cosas, los pensamientos, deja la competencia, deja las cosas, las ideas raras. Serví al Señor, hacelo con gozo, hacelo con alegría. Ese es el mayor privilegio que vos y yo hemos podido recibir, que lleva ese grato olor a Cristo, a los que se van a salvar. Establece un altar en tu casa, en ese culto familiar, donde se puede invocar sinceramente el nombre del Señor, donde pueda ser alabado, donde Él pueda ser honrado, pueda ser bendecido. Hacelo con gozo, con suma alegría, y lleva la palabra. Sé de bendición donde vayas, porque el Señor te va a estar respaldando, y el mal va a retroceder, el mal va a retroceder. No hay poder más grande que un creyente que ora para que el nombre del Padre sea santificado y que venga su reino. El poder tremendo de la oración y de ese creyente que lleva las muestras del reino por donde va. No hay poder más grande, porque el Señor está con él. El Señor nos está llamando para esto. Muramos de esta manera. Los años que restan, los muchos, los pocos, que muramos sirviendo al Señor con esta expectativa de gloria, con esta esperanza. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén.